En el lago Crystal Lake, nace un monstruo que no perdona. Jason Voorhees, el slasher indestructible, el hijo vengativo que nunca se rinde, el que convierte el miedo en una máscara de hockey y un machete afilado. Mientras tanto, en la silenciosa Haddonfield, camina la pesadilla pura. Michael Myers, el Shape, el asesino sin alma, el que no habla, no siente, y nunca deja de caminar. Dos leyendas del terror. Dos monstruos que no conocen la piedad. Esto es, Michael Myers vs. Jason Voorhees. La niebla se arrastraba baja sobre las aguas negras de Crystal Lake como si el propio lago respirara. Era una noche sin luna, de esas en las que el bosque parece más denso y los árboles se inclinan hacia adentro, como si quisieran escuchar. El campamento llevaba años abandonado. Cabañas podridas, muelles rotos, el letrero de Camp Crystal Lake colgando de un solo clavo oxidado. El silencio no era silencio verdadero. Era el tipo de silencio que pesa, que espera. Jason Voorhees emergió del agua sin hacer apenas ruido. Primero la máscara de hockey, blanca y agrietada, con los agujeros negros de los ojos fijos hacia la orilla. Después el cuerpo enorme, deformado, cubierto de cicatrices viejas y nuevas, la chaqueta azul desgarrada pegada a la piel pálida y hinchada. En su mano derecha el machete brillaba con un filo que parecía haber sido afilado esa misma tarde. No corría. Nunca corría al principio. Caminaba con esa pesadez característica, cada paso hundiendo la tierra húmeda, como si el suelo mismo reconociera a su dueño. Había sentido algo. No era el olor de adolescentes borrachos, ni el sonido de risas tontas cerca del lago. Era otra cosa. Una presencia fría, vacía, que no pertenecía a Crystal Lake. Algo que no temía el agua ni el bosque ni la maldición que lo mantenía de pie década tras década. A casi 1 kilómetro de distancia, entre los pinos más altos, Michael Myers caminaba. La máscara blanca de expresión vacía reflejaba apenas la poca luz que se filtraba entre las ramas. El mono azul de mecánico estaba manchado de tierra y de algo más oscuro. En su mano derecha el cuchillo de cocina, largo, afilado, familiar, colgaba con naturalidad, como una extensión de su brazo. No respiraba con prisa. No miraba alrededor con curiosidad. Simplemente avanzaba, paso tras paso, con esa marcha lenta e inevitable que había aterrorizado a Haddonfield durante tantos años. Había llegado hasta allí sin razón aparente. O quizá con la única razón que Michael necesitaba. Porque el mal reconoce al mal. Porque algo en el aire le había dicho que había otro igual a él, otro que no moría, otro que también caminaba cuando debería estar podrido bajo tierra. El primer encuentro no fue una pelea. Fue un reconocimiento. Jason se detuvo al borde de un claro donde los restos de una cabaña se desmoronaban. El machete bajó 1 centímetro. La cabeza inclinada apenas. Los ojos negros detrás de la máscara de hockey no parpadearon. Michael salió de entre los árboles al otro lado del claro. Se detuvo también. La cabeza ligeramente ladeada, como un depredador que examina a otro depredador. El cuchillo no se movió. El viento pasó entre ambos y no llevó palabras, porque ninguno de los dos las necesitaba. Durante casi 1 minuto completo no hubo más sonido que el crujido lejano de una rama y el goteo del agua que todavía caía de la chaqueta de Jason. Dos fuerzas que habían matado a decenas, cientos, si se contaban todas las versiones, todos los reinicios, todos los sueños de los que los habían imaginado, se miraban sin prisa. Jason dio el primer paso. El suelo tembló ligeramente bajo su peso. El machete se levantó a la altura del hombro. No gritó. No amenazó. Simplemente avanzó, como había avanzado tantas noches hacia campistas que corrían y gritaban y tropezaban. Michael no retrocedió. Dio un paso también, más ligero, más preciso. El cuchillo se orientó hacia adelante. Su respiración, si es que respiraba, no cambió. Cuando estuvieron a 5 metros, Jason cargó. No fue un ataque elegante. Fue una avalancha. El cuerpo enorme se lanzó hacia adelante con una fuerza que habría aplastado a un hombre normal contra un árbol. El machete bajó en un arco brutal, buscando el cuello, el hombro, cualquier cosa que pudiera cortar. Michael se movió en el último instante. No corrió. Deslizó el cuerpo hacia un lado con esa precisión antinatural que lo caracterizaba. El machete silbó junto a su máscara, tan cerca que el metal rozó el plástico blanco y dejó una marca fina. Al mismo tiempo, el cuchillo de Michael se clavó en el costado de Jason, justo debajo de las costillas, y se hundió hasta la empuñadura. Hubo un sonido húmedo. Carne vieja abriéndose. Jason ni siquiera se detuvo.
Giró el torso con una violencia salvaje y el codo deformado golpeó el costado de la cabeza de Michael con fuerza suficiente para hacer tambalear a cualquiera. La máscara blanca se inclinó. Michael dio 2 pasos atrás, recuperó el equilibrio y sacó el cuchillo de la herida con un movimiento seco. La hoja salió negra de sangre espesa, casi coagulada. Jason miró el corte en su costado. La sangre corría lenta, oscura. Luego levantó la vista otra vez hacia Michael. No había dolor en esa mirada. Solo la misma determinación de siempre. Volvieron a chocarse. Esta vez Jason usó el machete como un hacha de guerra. Golpes laterales, verticales, diagonales. Cada impacto hacía vibrar el aire. Michael esquivaba la mayoría, pero no todos. Uno de los filos le abrió el hombro izquierdo de arriba a abajo. La tela del mono se abrió y debajo apareció piel pálida y una línea roja profunda. Michael no emitió sonido. En respuesta, su cuchillo encontró el muslo de Jason, luego el antebrazo, luego el costado otra vez. Cada puñalada era precisa, buscaba tendones, arterias, puntos que en un humano normal habrían significado el final. Pero ninguno de los dos era humano normal. El claro se convirtió en un campo de barro y sangre. Jason empujó a Michael contra un árbol grueso. La corteza se partió bajo el impacto. El machete se clavó en el tronco a centímetros de la cabeza de Michael. Michael respondió clavando el cuchillo en el pecho de Jason, justo donde debería estar el corazón, y lo giró. Jason gruñó, un sonido bajo, animal, el primero que salía de su garganta en mucho tiempo, y agarró a Michael por el cuello con una sola mano. Los dedos enormes y deformes se cerraron alrededor de la garganta cubierta por el mono. Levantó a Michael del suelo. Los pies de Michael dejaron de tocar la tierra. El cuchillo siguió trabajando, entrando y saliendo del torso de Jason 1, 2, 3 veces. La sangre caía en chorros oscuros sobre la máscara blanca y el pecho de Michael. Jason apretó más. Se oyó un crujido. Michael, en lugar de forcejear como lo haría cualquier víctima, clavó ambas rodillas en el abdomen de Jason y usó el impulso para empujar. Ambos cayeron. Rodaron por el suelo del claro. El machete se perdió entre las hojas húmedas. El cuchillo también. Ahora era solo fuerza bruta. Puños, codos, rodillas, cabezazos. La máscara de Hotei se agrietó un poco más, cuando el puño de Michael la golpeó de lleno. La máscara blanca de Michael se manchó de barro y sangre cuando la frente de Jason la embistió como un toro. Se separaron jadeando, o al menos haciendo el equivalente a jadeos en cuerpos que no necesitaban aire de la misma forma. Jason se puso de pie primero. Buscó el machete a tientas y lo encontró. Michael se incorporó más despacio, recuperó el cuchillo del suelo y lo limpió una vez contra su propio antebrazo, un gesto casi ritual. Se miraron otra vez. Alrededor, el bosque parecía contener la respiración. Ni un búho. Ni un grillo. Solo el goteo de la sangre de ambos sobre las hojas muertas. Jason inclinó la cabeza. Michael hizo lo mismo. Entonces Jason levantó el machete y señaló, con el filo, hacia el corazón del bosque, hacia las profundidades más oscuras de Crystal Lake. Una invitación. O un desafío. Michael no respondió con gestos. Simplemente empezó a caminar en esa dirección, el cuchillo listo, la marcha lenta e inquebrantable. Jason lo siguió. La niebla los tragó a los dos mientras se adentraban entre los árboles más viejos, donde la tierra estaba más blanda y las raíces se retorcían como dedos. Detrás de ellos quedó el claro destruido, el árbol marcado, la sangre mezclada en el barro. La niebla se espesó hasta volverse casi sólida mientras Jason y Michael se adentraban entre los árboles más antiguos de Crystal Lake. Las raíces torcidas emergían del suelo como dedos de ahogados. El aire olía a humedad, a hojas podridas y a la sangre que ambos seguían perdiendo. Ninguno hablaba. Ninguno necesitaba hacerlo. El único sonido era el crujido de las ramas bajo sus botas y el goteo constante que caía de las heridas abiertas. Jason caminaba medio paso detrás, el machete listo a un costado. Cada pocos metros inclinaba la cabeza, como si escuchara algo que solo él podía oír. El lago llamándolo, la voz lejana de su madre, el eco de todos los cuerpos que había hundido en esas aguas. Michael avanzaba con su marcha habitual, lenta, precisa, el cuchillo de cocina brillando cada vez que la escasa luz lograba alcanzarlo. La herida del hombro le manchaba el mono de un rojo casi negro, pero no parecía importarle. Llegaron a un claro más pequeño, rodeado de pinos muertos y de los restos de un viejo muelle que el tiempo había empujado tierra adentro.
El suelo estaba blando, casi pantanoso. El agua del lago se filtraba entre la tierra y formaba charcos oscuros que reflejaban las máscaras de ambos como espejos rotos. Fue allí donde Michael atacó primero. Se lanzó sin aviso, más rápido de lo que su caminar sugería. El cuchillo buscó el cuello de Jason en un arco limpio y profesional. Jason giró el torso y el filo le abrió la mejilla debajo de la máscara de hockey, cortando piel gruesa y deformada. La sangre saltó en un chorro grueso. Jason no retrocedió. Contestó con un golpe horizontal del machete que Michael apenas esquivó. El metal le rozó el costado y abrió una herida larga que dejó ver la costilla blanca por un segundo. Se trabaron cuerpo a cuerpo. Jason usó su peso como un arma. Empujó a Michael contra un tronco podrido y el impacto hizo que la madera se partiera con un crujido húmedo. El cuchillo de Michael se hundió otra vez en el abdomen de Jason, entrando y saliendo con movimientos cortos y brutales. Cada vez que la hoja se retiraba, arrastraba trozos de carne oscura y coágulos. Jason gruñó, un sonido bajo, gutural, que vibró dentro de la máscara, y agarró la muñeca de Michael con una mano enorme. Apretó. Se oyeron crujidos de huesos. Michael no gritó. En lugar de eso, clavó la rodilla en la herida abierta del costado de Jason y la retorció. Ambos cayeron al barro. Rodaron. El machete se clavó en el suelo a un lado. El cuchillo de Michael quedó atrapado entre los cuerpos. Jason terminó encima. Sus manos deformes se cerraron alrededor de la cabeza de Michael y empezaron a golpear la máscara blanca contra la tierra blanda 1, 2, 3, 4 veces. El plástico se agrietó. Un trozo se desprendió y dejó ver un ojo vacío, sin expresión, sin miedo. Michael aprovechó un segundo de descuido y clavó los dedos en la herida del abdomen de Jason, abriéndola más con uñas y fuerza bruta. La sangre caliente le empapó la mano hasta la muñeca. Jason se apartó de un salto torpe y recuperó el machete. Michael se puso de pie más despacio, la máscara medio rota, el mono azul convertido en trapos ensangrentados. Respiraba, o hacía el equivalente, con un silbido leve por la nariz rota. Levantó el cuchillo otra vez. El siguiente intercambio fue más salvaje. Jason cargó como un toro. El machete bajó con toda la fuerza de su brazo y se clavó en el hombro de Michael, atravesando carne, músculo y hueso hasta casi salir por la espalda. Michael se tambaleó, pero no cayó. Con la mano libre agarró el mango del machete y lo mantuvo clavado mientras empujaba hacia adelante y hundía su propio cuchillo en el cuello de Jason, justo debajo de la mandíbula. La hoja entró profunda. La sangre de Jason brotó a presión, oscura y espesa, bañando el pecho de ambos. Por un momento pareció que Michael había ganado terreno. Jason dio un paso atrás, el machete todavía hundido en el hombro del otro, el cuchillo de cocina todavía clavado en su propio cuello. Sacó el cuchillo con un tirón brutal. Más sangre. Luego, con las dos manos, agarró el mango del machete y lo retorció dentro de la carne de Michael. Se oyó un sonido húmedo y crujiente. Michael perdió el equilibrio por primera vez de verdad. Jason no le dio tiempo a recuperarse. Lo empujó hacia el agua estancada del borde del claro. Ambos cayeron en el barro líquido hasta las rodillas. Jason montó encima de Michael y empezó a golpear. Puños enormes contra la máscara rota. Una y otra vez. El plástico se hizo añicos. Debajo apareció el rostro pálido, vacío, con la cicatriz antigua de la infancia y los ojos que no reflejaban nada. Jason agarró la cabeza de Michael con ambas manos y la hundió bajo el agua negra. Michael forcejeó. Sus manos buscaron el rostro de Jason, le arrancaron trozos de la máscara de hockey, le abrieron más heridas en la cara y el cuello. Burbujas subieron a la superficie. Jason mantuvo la presión. 1 minuto. 2. Las piernas de Michael patalearon con menos fuerza. El cuchillo, que todavía tenía en una mano, se clavó una última vez en el muslo de Jason y se quedó allí, temblando. Jason sacó la cabeza de Michael del agua solo para volver a hundirla. El agua se tiñó de rojo oscuro. Cuando volvió a sacarlo, Michael todavía se movía, todavía intentaba clavar los dedos en los ojos de Jason. Entonces Jason recuperó el machete del barro. Lo levantó alto. El primer golpe le abrió el pecho a Michael de arriba a abajo. Costillas se separaron con un sonido seco. El segundo golpe le separó casi por completo el brazo izquierdo. El tercero le hundió el filo en el estómago y lo arrastró hacia un lado, dejando un corte tan amplio que las vísceras empezaron a asomar, pálidas y resbaladizas bajo la luz escasa. Michael siguió moviéndose.
Sus manos, incluso con el cuerpo abierto, buscaron el cuello de Jason. Jason no se detuvo. Clavó el machete una y otra vez. En el pecho. En el cuello. En la cara. Cada impacto era pesado, final, lleno de la misma rabia lenta que lo había mantenido vivo durante décadas. La sangre salpicaba su máscara rota, su chaqueta, el agua estancada. Trozo a trozo, el cuerpo de Michael fue perdiendo forma. Un brazo quedó casi separado. El torso se abrió como una flor oscura. Aún así, hasta el último momento, una mano de Michael intentó sujetar el tobillo de Jason, como si el puro mal se negara a aceptar el final. Jason se puso de pie sobre lo que quedaba. Levantó el machete una última vez y lo dejó caer con toda su fuerza sobre el cuello de Michael. La cabeza se separó con un sonido húmedo y definitivo. Rodó unos centímetros por el barro y se detuvo mirando al cielo negro, los ojos todavía abiertos, todavía vacíos. El cuerpo de Michael Myers se quedó inmóvil en el agua roja. Jason respiró hondo, un sonido ronco y animal detrás de la máscara destrozada. Miró la cabeza cortada durante varios segundos. Luego la agarró por el pelo y la lanzó lejos, hacia las profundidades del lago. El cuerpo lo empujó después con el pie hasta que desapareció bajo la superficie negra. Se quedó solo en el claro. La sangre le corría por todas partes. Del cuello, del abdomen, de la cara, de las docenas de puñaladas. Algunas heridas ya empezaban a cerrarse con esa lentitud antinatural que siempre lo había caracterizado. Recogió el machete del barro, lo limpió una vez contra su propia pierna y lo miró. Luego miró hacia el centro del lago, donde las aguas se cerraban sobre los restos de Michael. No hubo celebración. No hubo grito de victoria. Solo el silencio de siempre. Jason Voorhees dio media vuelta y empezó a caminar de regreso hacia lo más profundo del bosque, cojeando apenas, el machete en la mano, la máscara de hockey hecha jirones pero todavía en su sitio. Detrás de él, el agua de Crystal Lake terminó de tragar lo que quedaba del Shape. El lago había ganado. Jason había ganado. Y la noche, una vez más, le pertenecía.